ocurre ahorita lo de Harry Potter, que también es un mundo, un universo de magia, pero todo está fundado en, creo que en una investigación también, porque no se salen de los parámetros que es la magia en sí, y hay gnomos, como dices tú anteriormente, hay seres como hadas, hay también fantasmas, hay brujas, todo esto es un mundo exegético que cuenta una cadena de historias, porque realmente no es una historia, es una cadena de historias. Claro, mira, ahí hay un punto importante que tú acabas de tocar. Entonces, Harry Potter. Si reducimos al máximo la historia y nos quedamos con la cosa más simple del mundo, nuevamente, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos este monomito del héroe de las mil caras que hablábamos ahorita de Joseph Campbell, ¿no? Un niño, o en este caso un chico, un hombre, destinado a algo y su historia, cómo logra llegar a ese punto. Y es más, si las personas que nos están viendo recuerdan las películas de Harry Potter o se han leído los libros, en una parte de los libros y en una parte de la película Harry Potter pierde, lo matan, pero él resurge de ahí, revive. Entonces mira que es la misma historia de Jesús. Tenemos exactamente el mismo patrón y logra vencer al mal y logra ganar. Entonces tú puedes hacer este análisis con lo que quieras. Ahora, esto que tú estás mencionando, que es el hecho de, oiga, no es solo Harry Potter, es todo el mundo que se construye alrededor de él. Sí, obviamente el libro se llama Harry Potter, vengo a ver y a leer la historia de Harry Potter, pero lo que me atrapa en un buen libro, tanto de ciencia ficción como de fantasía, que es la razón por la que a mí me gusta tanto el tema y por la que creo que vale la pena leer este tipo de literatura, es porque la construcción del mundo es lo más importante. Ese es un término en inglés que se llama world building o construcción de mundo, ¿no? Eso es lo que viene a traducir literalmente. Cuando yo voy a contar una historia de fantasía o de ciencia ficción, no debo quedarme únicamente en el proceso investigativo. No es solamente eso, es todo el universo alrededor, cómo funciona, cómo se articula y darle la libertad. Creo que lo más maravilloso que tiene la literatura fantástica y de ciencia ficción es que a las personas que la leen encuentran posibilidades infinitas. O sea, realmente no hay límites para pensar en historias una vez contadas con estos elementos. ¿Por qué? Porque si el autor ha hecho bien su trabajo, pues deja preparado todo un mundo para que cualquier otra persona pueda continuar esa narrativa. Tenemos, por ejemplo, en Harry Potter que están las 4 casas de magia de la escuela de Hogwarts, que es la escuela en Inglaterra. Ahorita salieron las películas de Animales Fantásticos, ¿no? Y se nos presentó cómo sería el mundo de magos en Estados Unidos. Y, por ejemplo, en las películas originales o en el libro original de Harry Potter se habla de los dragones. ¿Por qué? Pues porque es europeo. Entonces todo está inspirado en estos dragones que parecen un lagarto, pero que tienen alas de murciélago, ¿no? El típico dragón de Europa. Cuando vimos las películas de Animales Fantásticos, en la primera película, el protagonista de la película, Newt Scamander, viaja a Estados Unidos a atrapar un ave de las tormentas. Es un águila que es propiamente de Estados Unidos, ¿no? De hecho, es el símbolo que representa al país, que está hecha de truenos, de rayos, de electricidad, porque en la mitología de los nativos americanos, de las primeras colonias inglesas en Norteamérica, cada vez que había tormenta, ellos veían volar un águila. Pues obviamente las águilas buscaban dónde refugiarse de la tormenta, pero empezaron a pensar que era porque llegaba un águila mucho más grande, llena de electricidad, hecha de pura electricidad, que era esa tormenta que se veía. Esa construcción de mundo y pensar bien esa construcción de mundo es lo que hace que una historia trascienda, que una historia realmente se convierta no en un relato, no en un cuento cualquiera, sino en algo que permita crear todo un universo. ¿Cuál ha sido la obra de ciencia ficción y la de fantasía que más te ha impactado y por qué? De ciencia ficción, ya hablamos de Isaac Asimov, de verdad, súper recomendado para cualquier persona que se quiera meter en este mundo. Y concretamente, de Isaac Asimov hay un cuento que se llama La Última Pregunta. Lo pueden encontrar como audiolibro o bueno, como audiorelato en YouTube. Es un cuento, pero es tan bueno ese cuento. Es realmente de esos cuentos que te ponen a pensar y me marcó por eso, porque habla sobre la singularidad del ser humano, de para dónde vamos, cuándo se va a acabar el universo, cómo se va a acabar el universo. Y a partir de esa pregunta tan simple, Isaac Asimov logra contarte toda una historia con varios personajes, pero pasa por diferentes épocas del mundo, pasa por diferentes momentos, es capaz de mostrarte la evolución de la raza humana hasta su extinción y cómo se crea la raza humana. Es un cuento realmente exquisito
exquisito que yo recomiendo un montón y que me marcó porque me puso a pensar. Y creo que la buena literatura de ciencia ficción tiene que ponerte a pensar. Y en cuanto a fantasía, esta pregunta es un poco más compleja porque casi no hay relatos cortos en la fantasía. La fantasía suele beber de sagas muy largas. Entonces es a veces un poco pantanoso meterse en ese tema. Bueno, yo creo que podríamos empezar por El Hobbit. Es un libro no muy largo, a pesar de que muchas personas lo ven como las tres películas, ¿no? Que salieron hace poquito. Créanme, es solo un libro, súper delgadito. Y es interesante por lo que hablábamos tú y yo ahorita, la construcción de mundo. En este primer libro, que fue el primer libro que Tolkien escribió antes de escribir El Señor de los Anillos, ya se dejan ver muchas de las bases que va a utilizar él más adelante para construir la otra saga. Bueno, también en estas historias de la fantasía y la ciencia ficción, he visto que hay como una exploración hacia la psicología y hacia los sentimientos. Se Sí. podría mezclar algo tan subjetivo como son los sentimientos de una persona, el mundo interior, subconsciente, en una saga de fantasía o de ciencia ficción. Claro, a ver, primero tienes muchas ventajas. Al hablar de una saga, tienes más de un libro. Por lo tanto, tienes más oportunidades de desarrollar a tu personaje. Y en las buenas historias, como en la vida real, tú eres más que tu trabajo. Tú puedes escribir una historia sobre Roberto Suárez, el director, ¿no? O el comentador de Chela y el Colibrí, el anfitrión de Chela y el Colibrí. Perfecto, eso lo puedes hacer sin ningún problema. Pero tú eres más que solo eso. Tú tienes historias, tú has vivido, tú has pasado por cosas positivas, negativas, que te han afectado personalmente. Entonces, en las sagas de ciencia ficción y en las sagas de literatura, esto es muy fácil porque siempre voy a tener un protagonista, o la mayoría de las veces voy a tener un protagonista, y voy a tener la oportunidad de explorar a ese protagonista, cómo piensa, cómo reacciona. Entonces, ¿te acuerdas en la charla pasada que hablábamos de rol, no? Es lo mismo. Sí. Mira que tenemos dos paralelos grandísimos. Tengo un mundo que bebe de esa fantasía, que bebe de esa ciencia ficción, pero donde lo importante es quién está conduciendo esa historia, el protagonista de esa historia. Y los sentimientos de esa persona son súper importantes. Y creo que al jugar con elementos, bien sea que nos permitan hablar de temas del futuro o nos permitan hablar de temas del pasado, de esa historia escondida de la humanidad, porque mucha gente no sabe cuáles son los dioses mitológicos aztecas, por ejemplo, y yo podría inventarme una saga de ciencia, de fantasía, perdón, que ocurra en plena época del auge azteca antes de la llegada de los conquistadores. ¿Por qué no podría hacerlo? Algo que entiende la literatura fantástica y la ciencia ficción frente a otro tipo de relatos es la importancia de la moraleja. Yo supongo que todos aquí conocen los cuentos de los hermanos Grimm. Son literatura fantástica. ¿Por qué son tan buenos? Porque siempre buscan dejar una historia, buscan dejar una enseñanza. En todas esos géneros se podría llamar, ¿no? El género de la ficción y el género de la fantasía, siempre se trabaja la misma estructura, que es una introducción, un desarrollo y una conclusión de la historia. Se puede jugar con esas tres etapas de la historia. Se puede jugar con el orden de esas tres etapas. Volvamos a la Guerra de las Galaxias, que creo que es un ejemplo fácil de entender para todos los que nos están viendo. La saga de la Guerra de las Galaxias empieza en la mitad de la historia, con el hijo del protagonista, que se llama Luke Skywalker, pero es la historia de Anakin Skywalker, el villano de la historia. Yo puedo empezar a contar una historia o por el nudo o por el desenlace o por el inicio, en cualquier orden. Pero toda historia tiene que tener inicio, nudo y desenlace. Es que esa estructura es la estructura para hablar, para contar. Entonces, esa estructura es fundamental para contar cualquier cosa. A nivel literario y a nivel de cine, tú puedes empezar la historia por cualquier lado. ¿Tú conoces a Quentin Tarantino? Sus películas normalmente las empieza no de una manera lineal, ¿no? Entonces, una película que yo recomiendo mucho acá se llama Pulp Fiction, que es justamente de Quentin Tarantino. Y cuando la película empieza con dos personas que están en un café y que parece que van a robar el café y uno dice, bueno, pero ¿quiénes son ellos? ¿De dónde vienen? ¿Para dónde van? Bueno, tranquilo, eso se le va a contar más adelante. Y más adelante yo entiendo de dónde son ellos, por qué son importantes dentro de la historia. Él decidió
mostrarle a las personas su historia, empezando por la mitad, pero no quiere decir que todo el mundo deba hacerlo de esa manera. Ahora, todo el mundo, incluyéndolo a él, tienen orden lógico dentro de su narración, es decir, tiene un inicio, tiene un nudo y tiene un desenlace. Siempre, para todos los escritores jóvenes que nos están escuchando, las historias deben tener un inicio, un nudo y un desenlace. Eso las va a hacer fáciles de leer, las va a hacer lógicas de leer. Nosotros contamos y vivimos con ese tipo de historia. Pero hablando de los puntos de giro donde toma clímax la historia, te podría decir que el clímax siempre tiene que estar al final de ese inicio o al final del desenlace, o se puede también jugar con los nudos o con esas partes donde llega el suspenso, donde dice qué va a pasar, qué va a pasar, esos puntos de giro. Esos puntos de giro son conectores, ¿no? Por eso tienen la denominación de ser puntos, porque van a conectar, van a unir diferentes momentos dentro de la historia. Se pueden colocar en cualquier parte, pero evidentemente la función de un giro de trama o de un punto de trama es crear un antes y un después en cualquier historia. Pues lo lógico es que al final del inicio y al comienzo del nudo exista un punto de giro, que entre el nudo y el desenlace exista un punto de giro, una situación, una acción, algo que cambie la situación de las cosas. Pensemos entonces rápidamente en esa estructura y en los puntos de giro para dar un ejemplo a las personas que nos están viendo. Matrix, el inicio es la historia de un chico que de día es funcionario en una empresa y de noche es un hacker. Ese es el inicio. Ahora, ¿cuál es el primer punto de giro en la trama? Cuando al hacker una noche lo contacta una persona desde el computador y le empieza a hablar y le empieza a decir que lo conoce. Ese es el primer punto de giro. A partir de ahí, de que ocurre eso, que ocurre más o menos a los 10 minutos de película, cambia y empieza a contarme la historia del nudo de Matrix, ¿no? Ese momento de los conflictos. Vemos que a este hombre lo persiguen, que hay un tema como de una especie de mafia que lo quiere proteger, no queda muy claro qué es lo que está pasando. Y ahí, mira que dentro del mismo nudo de la historia, meto otro nudo, otro nodo de punto de giro. Y resulta que no era una organización secreta, es que es un mundo diferente, estamos siendo dominados por las máquinas. Todo lo que este personaje conoce es irreal, es ficticio, los humanos no viven de esa manera. Y él despierta y entonces es subido en la nave donde está Calvo y le muestran que las personas tienen cómo conectarse y empieza esa segunda trama. Y luego meto otro punto de giro. Resulta que capturan a Morfeo y entonces a partir de ahí otro conflicto. Esos puntos de giro lo que hacen es dinamizar la historia, hacer que la historia sea llamativa, sea atractiva, sea consecuente y sea interesante de contar. Como director, llevar un personaje fantástico a la realidad, o sea, como lo quiero yo expresar, ahí viene lo que es el maquillaje, efectos especiales, porque es más difícil llevar un personaje creado en la literatura de la fantasía a la realidad del cine que un personaje de ciencia ficción. Realmente los dos son complejos para ti. Yo creo que los dos tienen su complejidad, es decir, hacer un robot, por ejemplo, a través de técnicas de CGI o a través de técnicas de maquillaje, toma muchísimo tiempo, pero crear el maquillaje para un personaje fantástico, un fauno o algo así, también toma muchísimo tiempo. Ahora, estoy de acuerdo contigo en que es un elemento visual que permite que sea más fácil de digerir y que sea más atractivo para la persona que ve o lee la historia, pero detrás de un buen maquillaje tiene que haber un buen actor. Y si no hay un actor porque es un efecto especial o es un maquillaje, tiene que haber un buen guión, tiene que haber un personaje bien diseñado, bien escrito. A mí de nada me sirve tener toda la tecnología de punta, diseñar el robot más realista del mundo, si la historia, si ese personaje como robot no es interesante. Entonces, no está funcionando, no estoy comunicando nada y estoy perdiendo el tiempo. Les recomiendo a todos, hablando de ciencia ficción, les recomiendo una película que está en Netflix que se llama Chappie. Muy buena, muy buena. Y el robot está hecho todo en computadora, pero se siente creíble, se siente real. No solamente porque los efectos especiales están bien hechos, sino porque la historia del personaje es interesante, es atractiva. Y ya estuvimos hablando aquí de qué trucos tener para crear un personaje atractivo. Tú que eres especialista en personajes, ¿cuál es tu personaje favorito en la ciencia ficción y cuál es tu personaje favorito en la fantasía y por qué? De la ciencia ficción me gusta mucho un personaje de una saga de libros que se llama La herejía de Horus.
Warhammer 40.000 y el personaje Sanguinus es algo así como una especie de superhumano, tiene alas como un ángel y demás, pero sobre todo en su filosofía, en su forma de hablar, volvemos a lo mismo, ¿no? En que es un personaje que tiene motivaciones, no solamente que tiene poderes y demás, sino que tiene motivaciones, tiene esta parte psicológica, se preocupa por los demás, pasa por momentos difíciles, tiene momentos positivos, tiene momentos negativos. Él como personaje se me hace sumamente interesante de la ciencia ficción. Y de la fantasía me gusta mucho la historia de Thrall. Thrall es un orco del videojuego World of Warcraft y obviamente en el mundo de los videojuegos que se bebe mucho de la fantasía, de la ciencia ficción y en un juego como World of Warcraft pues se le ha dado mucho cariño al personaje, es un personaje que tiene una evolución que al igual que el otro también pasa por momentos difíciles, también aprende, también entiende y es un personaje que me gusta muchísimo hablando en términos de fantasía y digamos que cambiando un poco de los típicos que podríamos hablar que son pues o protagonistas de películas o protagonistas de libros no tan conocidos. Carlos, ha sido realmente un viaje realmente fantástico, se podría decir, y donde hemos estudiado esta cuestión de la ficción, donde le despierta a uno realmente la imaginación, pero tiene que estar bien fundamentada, porque no Sí, es total. cualquier imaginación, ¿no? Es una imaginación bien fundamentada y bien construida. Así que Claro, te agradecemos de eso mucho porque depende el ahora éxito. tenemos una imagen más concreta de lo que es la ciencia ficción y la fantasía. No, súper y encantado de venir a tu programa, pues las veces que sea necesario para hablar de cualquier tema y siempre que se pueda, aquí estaré. Y bueno, lo que tú dices, espero haber ampliado la visión de las personas un poquito. Hay muchísima tela de donde cortar. Recomendaciones. Ahorita en Netflix salió también Love, Death and Robots o Amor, Muerte y Robots. Y son como pequeñas historias ambientadas en la ciencia ficción que podrían serles interesantes, que si algo les gusta podrían investigar un poco más. Y ahí mismo en Netflix está Black Mirror, que no hablamos y no tuvimos la oportunidad de hablar de Black Mirror, pero creo que es una ciencia importante, una serie importante que pone sobre la mesa la discusión de qué es la ciencia ficción, cómo se ve. Y si ustedes miran el primer capítulo de Black Mirror, no parece que sea ciencia ficción. Parece una historia, como tú decías, de nuestros tiempos, de celulares, de viralidad, de este tipo de cosas. Y conforme la serie va avanzando, se va volviendo más tecnológica. Entonces creo que es muy interesante porque permite que las personas den pequeños pasos dentro de la ciencia ficción. Se las recomiendo muchísimo. Bueno, queridos amigos, muchas gracias también a ustedes por haber estado con nosotros y los esperamos. Recuerden de colocar me gusta si les gustó este video y también pues colocar clic en el icono de la campanita para que reciban notificaciones para cada vez que saquemos algo nuevo para que ustedes estén conectados siempre con nosotros. Hasta pronto. Chao, chicos.